Estamos celebrando la Eucaristía. Es el domingo número 24 en el tiempo ordinario. Si son 34 domingos, solo quedan 10 domingos más para que se acabe todo este año litúrgico. Regresemos al primer domingo de Adviento después de la fiesta de Cristo Rey del Universo y comencemos con todo un nuevo año litúrgico. Mientras eso pasa, las lecturas nos van acompañando para que lleguemos a celebrar, a participar del escatón, de la parucía, del fin de los tiempos, del juicio final, con el único fin de que podamos conquistar el reino de los cielos. Fíjense, por favor, en la primera lectura que tenemos hoy a nuestra consideración, que fue tomada del libro del Eclesiástico. Son como una síntesis de muchos temas distintos que fueron colocados juntos. Es como un circuito que tiene que ver con el perdón, con la compasión, con la misericordia. Lazo perfecto con el Evangelio que vamos a tener hoy a nuestro haber. El furor y la cólera son odiosos y el pecador los posee. Ya con esa sola frase podemos hacer un retiro de fin de semana. El furor y la cólera son odiosos y el pecador los posee. Concluye. Si yo examino mi vida en este momento y digo, wow, yo soy un pecador, yo estoy de espaldas a Dios. Mis mentiras, mi doble vida, mis bajas pasiones, mis vicios cochinos, mi trato cruel con la gente que debo amar y cuidar, mi carácter endemoniado, mi lengua larga y miserable, y examino todo mi ser y digo, yo soy un pecador. Bueno, pues si yo soy un pecador, poseo cólera y poseo furor. Y si eso es odioso y yo lo poseo, por el pecado que cometo me convierto en una persona odiosa, indeseable. Un odioso, un indeseable, ¿puede ser feliz? ¿Puede hacer feliz a alguien más? ¿Puede aspirar a entrar al reino de los cielos? Conclusión, si todo eso es verdad en mí, yo soy un condenado. Y un condenado es alguien que vive fuera de la gracia, fuera del amor de Dios, fuera del corazón de Jesús. Un condenado es alguien que no se parece a Dios, que no piensa como Dios. Recuerden, lo usaremos luego otra vez, cuando Jesús le dice a Pedro, ponte detrás de mí. Tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Quizá el problema que yo tengo en mi vida es que pienso demasiado como yo. Y la clave está en empezar a pensar como Dios. Trato a los demás demasiado como soy yo, como la vida me ha tratado. Y lo que tengo que aprender es a tratar al otro como quiero que Dios me trate a mí, como quiero que el otro me trate a mí. Y eso no se hace, sino desde el perdón, desde la compasión, desde la misericordia. Del vengativo se vengará el Señor. Y eso está fuerte. Porque en el Evangelio, vamos a hablar justamente de ese perdón, tenemos que hacer referencia a Amalek, que es el nieto de quinta generación más o menos de Caín, y vemos cómo él se defiende ante aquella situación, pero al final reconoce su pecado y sabe que será vengado 77 veces. Luego, Señor, vamos a pedirle hoy, en esta mañana santa, al Señor, que no seamos vengativos. Que la ira no me lleve a la venganza o al desquite, porque con eso solo conseguiré la venganza de parte de Dios, y la venganza de parte de Dios se puede medir en estos términos. El que me niegue a mí ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. El que me rechace, yo lo rechazaré. ¿Qué es negar a Dios? Saber que Dios existe y vivir como si no existiera. Saber que me enseña a amar, a perdonar, a vivir en paz y vivir odiando, con el mismo rencor y cobrando venganzas. Saber que me pide un culto reverente cada fin de semana, la misa dominical, y a sabiendas buscar cualquier excusa para faltar a misa, para llegar tarde, para no confesarme bien, para no comulgar y para vivir como si Dios no existiera.
La primera lectura me está pidiendo que yo le haga un marco a mi alma para que vea cuál es mi luz y mi gracia, cuál es mi oscuridad y mi pecado, y haga una opción preferencial por la luz, por la gracia, por el perdón, por la misericordia, por la paz, por la alegría de imitar a Cristo, que por la venganza, el coraje, el rencor, un carácter desagradable, agridulce, que me hace daño a mí e incluso hace daño a los demás. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y luego pedir salud al Señor? Esa es la pregunta clave de esta lectura. Te odio, pero le pido a Dios que me ame, que me perdone, que me dé fuerzas. ¿Alguna vez han pensado lo que está haciendo por lo general un hombre que se va a meter a una casa a robar? Un hombre que está a punto de matar a otro ya pensado. ¿Saben lo que está pensando? Señor, que no me cojan. Señor, ayúdame para que esto me salga bien. Le está pidiendo al Señor, sé mi cómplice en el pecado. Eso es lo que pedimos muchas veces en oración. Tonterías como que alguien se me pase en la carretera, me dio un corte y yo le desee que más adelante tenga un accidente para que no me vuelva a pasar de esa manera. Tenemos una mente demasiado humana y un corazón lleno de rencor y de venganza. Me atrevo a pedirle a Dios que me ayude a ser malo en oración, cuando lo único que tengo que pedirle a Dios es que me ayude a ser santo. Simplemente a ser santo, para que todo lo que yo toque se troque en santidad. En esa línea se puede leer hoy toda esa primera lectura. Para que luego el salmista venga a recordarnos, el Señor es compasivo y misericordioso. Ser misericordioso es tener entrañas de madre, porque se supone que el amor más grande y más puro a nivel de este mundo es el amor de una madre, aunque ya sabemos que lamentablemente gracias a unos grupos disidentes el vientre maternal no es un lugar seguro para nuestros hijos. Pero el Señor es compasivo y es misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Ok, pregúntate, si yo tengo que parecerme a Dios y Dios es compasivo y misericordioso, se cae de la mata. ¿Cómo tengo que ser yo? Compasivo y misericordioso. Lento a la ira. Examínense todos los presentes. Si de algo padecemos todos los presentes, es que prendemos, decimos en mi país, de un maniguetazo. Cualquier cosa nos prende, nos saca de control, nos hace gritar, hablar, insultar, defendernos, siempre a la defensiva. Ya casi para decir al otro te amo, se lo decimos peleando y gritando. Si de algo padecemos es de esto, de no ser compasivos, de no ser misericordiosos, de no ser lentos a la ira y no ser ricos en clemencia, en perdón y en misericordia. ¿Qué vas a hacer con ese salmo? Caer de rodillas, postrarte ante Dios. Señor, enséñame el arte de la compasión, de la misericordia, que yo no sea un verdugo de los demás, que no maltrate tanto a los demás, que no me compare tanto sintiéndome yo mejor y yo siempre peor. Ayúdame a perdonar de corazón, pero también a pedir perdón, porque a veces la reacción del otro no es una acción, es una reacción. Es que tú siempre gritas. Está tan acostumbrado a coger patadas, insultos, malos tratos, a ser descartado por su papá, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos. Está tan acostumbrado a sentirse nada y miserable que un buen día revienta. Entonces no es una acción, es una reacción a todo el maltrato que ha recibido. Por lo tanto, ¿dónde está de verdad la enfermedad? En el que reacciona. No, la enfermedad grande está en el que siempre ha accionado mal contra el débil, contra el que siente que es inferior o contra cualquiera otro que le parezca que no es digno de vivir en el mismo nivel de vida que él vive. Pide a Dios en este salmo, enséñame a ser compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y en misericordia. Y miren esta segunda lectura que mejor no puede estar expuesta, y son simplemente 2 versos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si existes, si vives o si mueres, es porque Dios pensó en ti, te creó, porque tu nombre está escrito en la palma de su mano.
Y simplemente porque de amarte tanto, dice la palabra, que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Y envía a su Hijo único para que muera en la cruz y con su sangre preciosa derramada en esa cruz nos salve a todos de nuestros pecados. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. Tú decides si vives estando muerto o si mueres a tu mentira, a tu egoísmo, a tus celos, a tu vicio, a tu porquería, a tu estupidez, a tu arrogancia, a todo eso que está mal. Si mueres a todo eso para poder entonces tener verdadera vida en el Cristo de la gloria. Y luego este evangelio que conocemos de memoria es una parábola que Jesús le cuenta a Pedro para explicarle a Pedro cómo debe regir la iglesia. Porque en fin de cuentas el tema de todo este capítulo 18 que terminamos de leer justamente hoy tiene que ver con esa vida eclesial. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Recuerdan el texto paralelo a este? Si mi hermano peca contra mí, ¿qué hago? ¿Cómo lo corrijo? ¿Se acuerdan que ya lo discutimos? Pues primero lo corriges solo, lo llevas ante 2 testigos, lo llevas ante la asamblea y si no hace caso lo dejas por incorregible. Ese era un texto que hablaba del amor, de la misericordia, de la compasión, de cómo tengo que hacer para que mi hermano se salve. Yo soy la herramienta que Dios puso en este mundo para salvarme y para salvar al otro. Este texto es distinto a aquel. Es Pedro haciéndole una pregunta válida a Jesús. Oye, Jesús, ven acá. Si nuestra ley, más o menos, entre otras cosas, dice, parafraseando, que un hombre puede perdonar hasta 4 veces. Pero nosotros, que somos los artesanos del amor, debemos hacerlo un poquito más. Pregunto, ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? 7 veces. Y Jesús toma el 7, que en fin de cuentas es el número de la totalidad, y lo multiplica por la máxima totalidad. No 7 veces. Lo vas a perdonar 70 veces 7. No les digo, lo vas a perdonar 77 veces. No, es 70 veces 7. ¿Qué significa? ¿Lo vas a perdonar para siempre? No, significa algo más grande que eso. Lo vas a perdonar para siempre y de todo, de lo que puedas imaginar y no puedas imaginar. Lo vas a perdonar para siempre y lo vas a perdonar de todo. No hay ápice suelto para que no tengas un motivo para perdonar al otro. El único motivo que yo tengo para perdonar a mi ofensor es que yo quiero salvarme. Y con mi perdón quiero salvarlo también a él, porque por cada uno que yo salve voy añadiendo canales a mi salvación. Entonces la pregunta es, si mi hermano ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús apela a esa cifra, 70 veces 7, que ya dijimos es la totalidad. Dijimos Lamec, ¿se acuerdan de Lamec? Lamec es el nieto en 7ª generación más o menos de Caín. Y Lamec mató 2 personas. En situaciones distintas mató 2 personas. Un día haciendo una reflexión y medio arrepentido, Lamec decía, wow, si mi tatarabuelo mató uno solo a su hermano, a Caín, a Abel, si mató a uno solo y lo tenía que pagar 7 veces y fue desterrado, yo maté 2, tendré que pagarlo 77 veces, decía Lamec. Y Lamec llevó la venganza a la enésima potencia, la mayor venganza posible. ¿Qué hace Jesús hoy? Recogiendo la venganza de Lamec y llevándola a 0%, para luego poder recoger la misericordia y llevarla a la enésima 1000%, al todo por ciento, a la totalidad. No hay que vengarse nunca, no hay que guardar rencor, no hay que gritarnos, maltratarnos, ser egoístas, ser odiosos unos con otros. Nada de eso tiene que ser. Es limpiar el corazón a 0 para que Jesús pueda venir a habitar en ese corazón y sea el Cristo de la gloria habitando en tu interior quien perdone por ti, quien hable por ti, quien camine por ti en la presencia de Dios, que se arrepienta por ti de los pecados, que no quiera cometer pecado para poder comer a Cristo vivo en la Eucaristía e ir poco a poco garantizando la salvación de su alma.
Y cuenta esa historia, una parábola, para explicarle a Pedro, si así es un rey bueno y tú vas a regir la iglesia, así tienes que vivir tú y así tienes que enseñar tú a los demás a vivir dentro de la iglesia verdadera. Y cuenta una historia que es un poco exagerada, pero que tiene mucho sentido. Un hombre tenía un deudor que le debía un número de dinero inmensurable. Esa es la idea. Olvídate de los números ahí. Es una cantidad que no es pagable, más que lo que puede pagar en toda su vida. Y va a pagar su deuda y dice, mira, no puedo pagar, ten compasión de mí, te voy a meter en la cárcel, a ti y a toda tu familia por miserable, te voy a acabar. No, por favor. Se arrogó y tuvo compasión. Y pidió compasión. Y el rey justo, el rey bueno, el rey misericordioso, ante un siervo que es inmisericordia, lo dejó ir y lo perdonó. Porque hablan del amor de Dios, del amor de la iglesia a sus fieles. Pero ahora sale y encuentra otro que no le debe nada, una miseria en fin de cuentas, y no lo perdona. Igual se postra ante él, le pide por favor ten compasión, y no quiso perdonarlo. Y ahí está la gravedad del texto, no quiso perdonarlo. ¿Por qué lo pone de esa manera? Para decirte que si quieres, siempre puedes perdonar. Porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. No puedo perdonar porque quiero guardar rencor, porque quiero vengarme, porque quiero que me paguen lo que me hiciste. Tú te imaginas frente a Jesús en el juicio final y Jesús diciéndote, ¿puedo perdonarte? Es más, me gustaría perdonarte, pero no quiero perdonarte. Si Jesús fuera como nosotros, podría decir eso, me gustaría perdonarte. Casi te lo mereces, pero no quiero perdonarte. Eso es lo que hacemos con el hermano cuando no queremos perdonar una ofensa mínima, una tontería, que por lo general arranca de alguna situación entre ambos. O sea, la culpa siempre está dividida, en mayor o menor por ciento, pero dividida. Entonces lo que pide la lectura es a perdonar, a postrarse ante Dios, a pedirle, Señor, perdóname en la medida en que yo perdono. Enséñame a querer perdonar, a querer vivir en paz para poder postrarme ante ti y pedirte salud. Fíjate que lo que pide no es que me perdones, dame salud. ¿Por qué pide salud exactamente? Porque si yo soy un hombre fuerte, saludable, puedo trabajar por todo lo demás. Yo no quiero la salvación gratis. Yo quiero trabajar por mi salvación, perdonando, amando, sirviendo, buscando la paz, enseñando a otros el camino correcto para llegar a Cristo. Pide al Señor en esta lectura, Señor, que yo pueda perdonarme a mí, que yo pueda perdonar al otro, que yo pueda establecer pautas de una vida santa, que yo pueda ir al sagrario de rodillas ante ti, buscarte. En este país pasamos por tantas iglesias todos los días, rarísimo. Casi nunca nos detenemos 5 minutos para quedarnos con Jesús sacramentado en alguno de esos sagrarios. Casi nunca. Podemos pasar todo un día en el centro, que hay miles de iglesias, y entrar a una sola iglesia, 3 minutos, 4, 5 con buena suerte. Para Dios lo mejor. Eso es mentira, eso es una frase hecha, eso no tiene sentido. A veces para Dios nada. El ejemplo clásico: estamos aquí en misa, algunos estamos en pecado y no nos confesamos. Como decir, pues, si me dejan sin comer por la tarde, puede que muerda a alguien cuando tengo hambre, pero me quedo sin comer a Dios y no pasa nada. O me lo como en pecado, que es peor. O sea, tenemos que pensar de verdad cómo es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, cómo somos como cristianos, porque si no se nos va la vida y lo convertimos en una tradición o en un nada. Pide a Dios, tócame, sáname, libérame, abrázame contra tu corazón, guárdame en el fondo de tu ser y enséñame a pensar como tú. Soy demasiado humano, no es que quiero ser Dios, pero quiero participar de tu divinidad y ser acreedor, merecedor de tu compasión y de tu misericordia, hasta que podamos decir, todo lo demás vendrá por añadido.